Listo. Entonces, ya hemos superado el tema del derecho a asociación sindical. Desde la semana pasada, entonces, nos encontramos en el derecho de negociación colectiva, ¿cierto? A grandes rasgos, la clase pasada vimos de qué se trataba, estudiamos el esquema propio de la negociación colectiva, pero lo dejamos hasta ahí. El día de hoy vamos a hablar de esa primera parte de la negociación colectiva. Sí, el día de hoy vamos a centrarnos en dos aspectos. El primero, vamos a diferenciar los conflictos y en qué consisten los conflictos en materia de derecho laboral. Vamos a diferenciar el conflicto propio del derecho laboral colectivo de cualquier otro conflicto, ¿cierto? Vamos a establecer también, de pronto vamos a hablar un poco de esa sentencia que no ingresa a la Getty, pero que sí es importante para determinar esto de los conflictos, qué clase de conflictos son, cuáles son sus diferencias y principalmente cómo se desarrollan y quién es competente para dar fin al conflicto. Por otro lado, vamos a avanzar en esa etapa, ¿sí?, de negociación colectiva, vamos a hablar de arreglo directo y el día de mañana entonces ya hablaremos de otro tema completamente diferente que va a ser la huelga. Entonces, déjenme, yo les presento acá las diapositivas. Listo. Entonces, cuando nosotros mencionamos conflictos en el derecho laboral, vamos a hacer referencia a esa disputa que suele encontrarse entre empleador y trabajador, ¿sí? Cuando nosotros hablamos también de conflicto en materia de derecho laboral, hacemos referencia que es el capital, o más bien es esa disputa que puede surgir entre el capital y la mano de obra, ¿sí? La fuerza de trabajo. ¿Por qué? Y ustedes que a inicio de este semestre vieron algo de historia, ¿sí? ¿Por qué creen que se habla de conflicto directamente entre el capital y la mano de obra? ¿Por qué creen que hacemos referencia principalmente al capital versus mano de obra? Porque este debe ser equivalente. Mm, sí, pero entonces siempre como que ha estado y a través de los conflictos que se han surgido de manera histórica, siempre ha estado el capital en contra de la fuerza de trabajo, ¿cierto? Lo veíamos también de pronto al inicio de la revolución industrial en cuanto a usted no se inmiscuya en las relaciones directas que tenemos aquí con nuestros colaboradores, ¿sí? Porque ellos le temen a la palabra trabajador, porque si efectivamente vamos a reconocer derechos como los propios laborales, entonces mis ganancias se me van para el piso, ¿sí? Y por sorpresa encontramos también a personas que en medio de esta lucha son incluso dueños de capital, como sucedía o que provenían de esa monarquía, perdón, de esa burguesía, ¿sí? Como era Engels, ¿sí? El origen de Friedrich Engels, que también pudimos observar en la película que vimos. Entonces, aquí el conflicto va a trascender no solamente de empleador-trabajador, es que no me pagó salarios, es que no me reconoció contrato de trabajo, sino que el conflicto va a trascender y a ir más allá, ¿sí? Capital versus fuerza de trabajo. Entonces, aquí cuando nosotros hablamos de conflictos en materia de derecho laboral, hacemos referencia a dos tipos de conflictos, ¿sí? Un conflicto de tipo jurídico y un conflicto de tipo económico. Alguien, por favor, que haya leído la sentencia, que me mencione cuál es la diferencia, de acuerdo, pues obviamente, a lo que haya entendido
y de lo que hemos hablado últimamente, entre conflicto jurídico y conflicto económico. Sí, Andrés. Uno surge del, de la huelga contractual y el resto o sea, empieza a dividirse en más tipos de huelga acorde a como a situaciones políticas, sociales, etcétera. Esa va más, No, no, no. Perdonen, cuando yo hablo de sentencia es de la que no era obligatoria para esta semana, sí, la que no estaba en Getty. perdón, No, no te preocupes, tranquilo. Válida la confusión. No, hago referencias a la sentencia, es que a mí los números se me olvidan, a la sentencia que les había dicho que no era obligatoria, pero que era bueno que la leyeran. la de nulidad. No, la de anulación. La del recurso extraordinario de anulación del laudo arbitral. ¿No? Bueno. Ah, Señor. pues no sé si esté mal, profe, qué pena. Tranquilo. Que surgía de que habían resuelto el conflicto el tribunal en, no en un conflicto que se tenía que limitar a resolverlo, que era el propio caso, sino también el tribunal se puso a mirar cosas en, en derecho, ¿sí? Y tenía que resolver el problema como tal en equidad, y eso fue lo que le pidió, pues, la corte, ¿sí? ¿Eso es a lo que te Sí, esa, refieres? esa, esa es la sentencia. Sí, sí, sí. Ujú. Sí, señor. De eso se trata. ¿Qué es lo que sucede con los conflictos jurídicos y con los conflictos económicos, sí, de tipo económico? Yo en el conflicto jurídico, sí, en el conflicto jurídico, estoy diciéndole, sí, al juez, ojo, porque aquí cuando nosotros hablamos de conflictos jurídicos, lo decíamos la clase pasada y nos lo recuerda Andrés Felipe, cuando hablamos de conflictos jurídicos, hacemos mención a una disputa o a un conflicto, ¿sí? A un enfrentamiento por la interpretación de la norma, ¿cierto? Por la interpretación de la norma. Porque la norma existe, ¿sí? Pero no me pagaron salarios, ¿sí? O me pagaron el salario por debajo del mínimo, un ejemplo, y la norma me dice que el salario mínimo es de 908.526. ¿Sí? Pero a mí me pagaron 800.000 pesos de salario mensual. Entonces yo ahí tengo el conflicto frente a la norma. ¿Por qué? Porque me interpretaron mal una norma, no me la aplicaron, me la aplicaron a medias, me aplicaron la norma que no era. Entonces el conflicto es jurídico porque está alrededor de una norma dentro del ordenamiento laboral. ¿Sí? ¿Quiénes son entonces los competentes para determinar o resolver estos conflictos de tipo jurídico, de orden jurídico? ¿El juez Laura? El juez del trabajo, ¿sí? En cualquiera de sus jerarquías, ¿cierto? Juez de pequeñas causas laborales, ¿sí? Juez municipal de pequeñas causas laborales, juez laboral del circuito, Tribunal Superior del Distrito Judicial en su sala de casación, en su sala laboral y la Corte Suprema en sala de casación laboral. Recordemos que como en derecho laboral estamos también frente a derechos fundamentales, excepcionalmente frente a vulneración de derechos fundamentales de tipo laboral, van a resolver incluso conflictos jurídicos los jueces constitucionales, ¿sí? En sede de acción de tutela, incluso la Corte Constitucional ha establecido grande jurisprudencia en materia de derecho laboral
frente a conflictos jurídicos. ¿Qué hacen estos jueces del trabajo y estos jueces o estos servidores judiciales cuando se enfrenta un conflicto jurídico? Siempre va a haber dos partes, ¿sí? Puede ser empleador-trabajador, puede ser entidad del sistema de seguridad social y afiliado, ¿sí? Puede ser cualquiera. Siempre van a haber dos partes, pero siempre van a estar alrededor y el conflicto va a estar suscitado en una norma de orden laboral, ¿sí? Entonces, ¿cómo ellos resuelven el conflicto? Nos decía la Corte Suprema de Justicia en esta sentencia, siempre aplicando el derecho. Es decir, las decisiones van a ser en derecho, ¿sí? Profe, yo estoy solicitando la aplicación de una norma en convención colectiva. Porque es convención colectiva, ¿se me escapa del conflicto jurídico? La respuesta es no. Porque si la norma ya existe, así está en convención colectiva, así está en pacto colectivo, estoy hablando que está vigente dentro del ordenamiento laboral. Así, incluso la norma surja del proceso de negociación colectiva. Sigue siendo conflicto de orden jurídico, ¿sí? Desde que yo esté solicitando la aplicación de una norma, la aplicación correcta, que efectivamente no me hayan aplicado la norma que era, si no es esta, ¿sí? Por lo menos en régimen de transición, un ejemplo. Entonces, estoy ante un conflicto de orden jurídico, de competencia única y exclusivamente de jueces del trabajo. ¿Listo? Y excepcionalmente jueces constitucionales. Por otro lado, la otra clase de conflicto que puede suscitar en materia de derecho laboral es el conflicto económico. Cuando nosotros hablamos de un conflicto económico, lo primero que se nos viene a la mente es dinero, ¿cierto? Entonces yo digo, claro, conflicto económico. No, ahí lo que se está buscando es una suma de dinero. La respuesta es no. O sea, esto no es válido. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, un conflicto económico puede buscar mejoras en condiciones salariales, prestacionales, que al final tienda con un aumento de una suma de dinero, ¿sí? Cuando hablamos de conflicto económico no hacemos referencia a eso. De hecho, hay conflictos jurídicos que persiguen sumas de dinero, ¿sí? Y no por ello pasa de ser jurídico a ser económico. Cuando nosotros hablamos de conflictos económicos en materia de derecho laboral colectivo, hacemos referencia a que lo que buscamos es actuar de legislador, ¿sí? ¿Por qué buscamos actuar de legislador? Porque el objetivo de un conflicto económico está destinado en tres partes: modificar, crear o extinguir una norma, ¿sí? Modificar una norma que tenemos a nuestro favor, pero modificarla ¿en qué sentido? En que nos vaya a mejorar unas condiciones, ¿sí? O vamos a crear una norma nueva, la vamos a crear de cero. No hay ninguna norma en el tipo de ordenamiento jurídico que nos hable de un aspecto específico. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Regular ese aspecto, regular esa situación con una norma completamente nueva. O simplemente extinguimos una norma, ¿sí? Pero esas tres facultades que nosotros podemos hacer en el conflicto económico, ¿sí? Siempre debe tener un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo, muchachos? ¿Cuál ¿Mejorar será? las condiciones? Mejorar las condiciones. ¿Qué condiciones? Laborales, sociales, familiares, ¿sí? Del grupo de personas que están inmiscuidas en el conflicto económico, ¿cierto? Sí, obviamente aquí vamos a perseguir unos intereses, pero siempre esos intereses van a estar relacionados con la mejora de las condiciones. Es decir, recordemos que el derecho laboral, sí,
tiene como objetivo fijar unas condiciones mínimas, ¿sí? Fijar unos derechos o unas reglas mínimas, ¿sí? Esos mínimos los encontramos en la ley, los encontramos en la Constitución, fue todo lo que nosotros estudiamos el semestre pasado en Derecho Laboral Individual, ¿cierto? Jornadas de trabajo, salarios mínimos, prestaciones sociales. Esos son los mínimos, es el piso, ¿sí? Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mejorar las condiciones. ¿Cómo las vamos a mejorar? A través de estos conflictos económicos, modificando, creando o extinguiendo la norma, ¿sí? ¿Qué vamos entonces a imponer en este conflicto económico? O más bien, ¿qué vamos a buscar? Mejorar condiciones laborales, familiares, sociales de los trabajadores, imponiendo unas reglas nuevas, ¿sí? Mejorando salarios mínimos, mejorando jornadas de trabajo, mejorando prestaciones sociales, ¿sí? Es que la norma me dice, un ejemplo, la norma me dice, es que todas las empresas deben darle a sus trabajadores un día destinado a la familia al año, ¿sí? Entonces, yo modifico esa norma. ¿Y cómo la vamos a mejorar? No, es que no va a ser un día al año, van a ser 5 días al año, ¿sí? ¿Mejora condiciones de los trabajadores? Sí, claro, las mejora, ¿sí? ¿Cómo? Porque ya no voy a aplicar la norma mínima, ¿sí? La que trae el ordenamiento legal, sino vamos a traer la norma convencional que nosotros creamos. Y eso es lo que se busca con el conflicto económico. De allí que al momento de resolver un conflicto de tipo económico, ¿sí? No tenga competencia los jueces. ¿Por qué? Porque siempre los jueces van a aplicar normas. Y aquí no necesitamos la aplicación de normas, la estamos creando, ¿sí? Y si el juez llega a crear una norma, pues se inmiscuye en el poder legislativo, ¿sí? Y eso es rotundamente prohibido. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Sí? Creamos un conflicto de tipo económico que tenga o que vayamos a perseguir esta función, ¿sí? Y de allí que quienes me resuelvan lo hagan no aplicando las normas, porque es que estamos creando normas, ¿sí? Sino lo resuelvan en equidad, con puro sentido común, ¿sí? Nada de aplicación de normas. Y allí entonces encontramos la sentencia de la cual hemos venido hablando desde el inicio de esta clase, ¿cierto? Si bien es cierto, la competencia recae sobre un tribunal de arbitramiento, profe, pero es que la norma de los tribunales de arbitramiento nos dice que ellos pueden actuar en derecho y en equidad. Sí, ellos pueden actuar en derecho y en equidad, pero en materia laboral y más en materia de laboral colectivo propio de un conflicto económico, no pueden fallar, sino solamente en equidad. De allí que exista el recurso extraordinario de anulación que vamos a ver cuando veamos tribunal de arbitramiento. ¿Listo? Ahora sí, más claro la diferencia entre conflicto jurídico y conflicto económico, muchachos. Bueno, ¿cómo vamos a iniciar el conflicto económico? Entonces, el conflicto económico se puede dar inicio a partir de la presentación de un pliego de peticiones, ¿cierto? Vamos nosotros a solicitar, ojo, cuando nosotros hablamos de conflicto, ¿sí? Siempre vamos a referir de un conflicto colectivo. Es decir, uno solito no puede modificar una norma, ¿sí? Uno solito no puede adelantar un proceso de negociación colectiva. Necesitamos de una colectividad, ¿sí? Recordemos que cuando hablamos de negociación colectiva no está supeditado al derecho a asociación sindical, por lo tanto, el derecho de negociación colectiva se reconoce a trabajadores sindicalizados y no sindicalizados. Sin embargo, ¿sí? Si bien es cierto, nosotros como trabajadores no sindicalizados podemos presentar un pliego de peticiones, debemos al menos ser un grupo, ¿sí? Un colectivo de trabajadores
que vaya a buscar una mejora de condiciones laborales, ¿sí? Para los que estamos incluidos en ese grupo, y de allí esas mejoras las vamos a materializar en un pliego de peticiones. También el conflicto se puede iniciar a través de la denuncia de la convención colectiva o del pacto colectivo. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de denuncia de la convención, hacemos referente que hace rato, ¿sí? o anteriormente tuvimos un proceso de negociación colectiva y producto de ese proceso de negociación colectiva surgió una convención colectiva, si hace referencia a trabajadores sindicalizados, o surgió un pacto colectivo, se hace referencia a trabajadores no sindicalizados. Entonces, así yo lo que voy a hacer, ¿sí? Recuerden que la convención es nuestra nueva norma, ¿sí? Nuestro nuevo código sustantivo. Lo que no esté en la convención, pues ahí sí nos vamos al código sustantivo, pero primero revisamos convención, ¿sí? Convención o pacto. Esa es nuestra norma. Y pues, ¿yo qué hago? Ay, no, se me quedó corto. Yo quiero más, ¿sí? Ahí sí, como les decía la clase pasada, dame más, ¿sí? Entonces, ante ese yo quiero más, ¿sí? Vamos a generar un nuevo conflicto. ¿Cómo lo generamos? Con una denuncia, ¿sí? Ahí sí, como dice el de las noticias, denuncia, no mentiras. Bueno, lo que pasa es que la figura se llama así, la denuncia de la convención o pacto colectivo. ¿En qué va a consistir? En que yo le digo al Ministerio del Trabajo, ¿sí? Oiga, yo ya no quiero esa norma, es que se me quedó corta, ya. Ay, pero qué ambicioso, sí, muchas gracias, sí, yo soy ambicioso, yo quiero más, ¿sí? Quiero mejorar aún más mis condiciones laborales, quiero mejorar aún más mis condiciones sociales, ¿sí? Porque es que recordemos que lo único que tienen los trabajadores es su fuerza de trabajo. ¿Sí? Está vendiendo el trabajador su fuerza de trabajo al empleador y muy probablemente no le quede tiempo, no le quede energías para, ay, pues si usted quiere más, pues vaya, monte un negocio. Muy probablemente no va a tener ni el capital, ni el tiempo, ni las energías para montar ese negocio. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Mejorar su proyecto, su condición de vida a través de las normas laborales. Es que si me voy al Congreso, pues, ay, esos políticos, no, prometen y nunca me van a mejorar. No, 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 yo necesito algo materializado ya. ¿Cómo lo hago? Proceso de negociación colectiva. Ya lo tengo. Bueno, sí, pero yo quiero más. ¿Sí? Quiero mejorar mi salario, quiero mejorar los ascensos. ¿Sí? En mi empresa no me permiten ascender, entonces, ¿cómo lo hacemos? Una norma convencional. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, yo venía con la norma, ¿sí? Pero ya propiamente convencional, y lo que yo quiero hacer es denunciar. A pesar de que hablemos de una denuncia, también se debe presentar a la par el pliego de peticiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, yo le estoy diciendo al Ministerio del Trabajo y al empleador, yo ya no quiero esa norma, quiero mejorar la norma, ¿sí? Pero entonces con el pliego de peticiones se materializa cómo es que la vamos a mejorar, ¿sí? Vamos a solicitar aumento de salarios, vamos a solicitar aumento de prestaciones sociales, ¿sí? Vamos a solicitar aumento de descansos, vamos a solicitar, o sea, ahí en el pliego de peticiones es que se materializa las mejoras de las condiciones, ¿cierto? Recordemos que todos los sindicatos tienen derecho a presentar pliego de peticiones, menos los empleados públicos que tienen sus restricciones, que ellos no pueden. De hecho, el Código Sustantivo del Trabajo les prohíbe tajantemente presentar pliego de peticiones. Ellos lo que pueden hacer es presentar solicitudes, ¿cierto? No pueden exigir, sino solamente solicitar mejoras en ciertas condiciones, porque hay otras que tampoco lo pueden hacer. Entonces, ¿qué es el pliego de peticiones? Es ese escrito que va a contener las mejoras en las condiciones. Por lo general, ¿sí? Por lo general, deben esas condiciones estar lo más claras posibles, ¿sí?
El escrito, vuelvo y reitero, lo pueden presentar trabajadores sindicalizados y trabajadores no sindicalizados. El único requisito es que sea un colectivo, un grupo de personas. Profe, y cuando hablamos de trabajadores no sindicalizados, mínimo, ¿cuánto debe contener el grupo? ¿Sí? La norma no lo dice. Lo que dice es que debe haber una colectividad, debe tratarse de un grupo de personas no sindicalizadas, ese es como el requisito, que no estén sindicalizadas las personas, pero no nos exige mínimo número de tanto, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Entre más grande el grupo, mayor podemos ejercer, mayor fuerza podemos ejercer, ¿cierto? Entonces, más podemos exigir tal vez, ¿sí? Podemos agrandar el conflicto, por ejemplo, ¿sí? Pero en trabajadores no sindicalizados no existe un número mínimo. ¿Cuáles son los requisitos para elaborar el pliego? Pues resulta que la norma no nos lo trae, ¿sí? La norma procesal por lo general nos dice la demanda debe contener lugar de identificación de las partes, hechos detallados, ¿sí? En el pliego de peticiones no sucede así. La norma no nos determina requisitos formales para la presentación del pliego. Sin embargo, en la práctica se recomienda que el pliego, como les decía anteriormente, sea lo más claro, ¿sí? Estén contenidas las propuestas, eso sí es indispensable, las propuestas de cómo vamos a mejorar las condiciones. ¿Qué queremos cambiar? Si queremos cambiar salarios, si queremos cambiar prestaciones, si queremos cambiar descansos, si queremos cambiar jornadas de trabajo, ¿sí? Si queremos cambiar seguridad social en pensiones, olviden. Está prohibido por constitución. Bueno, por una reformita, por ahí, que son, como siempre nos las meten, por allá en el año 2002 nos metieron una reforma, perdón, 2002 no, 2005, para que no haya duda de quién fue el magnífico que nos puso la prohibición. Eso fue a través del acto legislativo 01 del 2005. No se puede, por convención colectiva, fijar reglas pensionales. Esa modificación de la Constitución fue, mejor dicho, nos metieron un golazo, pero una cosa impresionante. De hecho, Colombia está siendo investigada por el Comité de Libertad Sindical. Ya ha pasado varios conceptos en el sentido de que el acto legislativo 01 del 2005 atenta el derecho de asociación sindical y el derecho de negociación colectiva ante la prohibición de traer mejoras pensionales en convenciones colectivas. Interesantísimo, porque efectivamente le dice al Estado colombiano, usted está vulnerando estos derechos fundamentales y producto de ello va a surgir un proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y muy probablemente vayamos a salir condenados internacionalmente por esa prohibición. Sí, algo así, pero en tema pensional ese acto legislativo es tenaz. Otra de las consecuencias, nosotros no vimos acto legislativo 01 del 2005, pues por, ustedes me entenderán, falta de tiempo. Pero así a grandes rasgos. Acto legislativo, ustedes ven la Constitución, no sé si la recuerdan, artículo, eso es 48, 49, el que regula seguridad social, y eso es un larguero. La primera parte del artículo, que fue la que nosotros estudiamos el semestre pasado, habla de seguridad social y ese es el texto original de la Constitución Política, la que se redactó por parte del constituyente original del 91, de la Asamblea Nacional Constituyente. La siguiente parte del artículo, sí, es que creo que es el 49, si mal no estoy. La siguiente parte del artículo es el acto legislativo 01 del 2005. ¿Qué hicieron en el 2005? El Congreso se tomó facultades constitucionales de modificar la Constitución Política e incluyeron esa parte con el acto legislativo.
¿Qué hace? Elimina mesada pensional 14, elimina posibilidad, y es que eso es tenaz, o sea, realmente es una cosa, y el Comité de Libertad Sindical de la OIT le ha dicho a Colombia, oiga, es que usted, ¿cómo puede limitar la voluntad de dos partes? Si ellos quieren fijar reglas convencionales, que es producto del acuerdo de voluntades, en materia pensional, permítalo. Usted como Estado no va a pagar esas pensiones. ¿Quién va a pagar esas pensiones? Van a ser las empresas. Pero ¿qué hace con el acto legislativo del Estado? No, ya no podemos fijar mejores condiciones pensionales, ni siquiera a través de convención colectiva. Eso no dice. Ustedes recuerdan o de pronto tienen familiares pensionados de Acerías Paz del Río, pensionados de Electrificadora, pensionados de Ecopetrol, pensionados, o sea, eran empresas o algunas siguen siendo empresas demasiado robustas que mejoraban condiciones de sus trabajadores a través de la convención colectiva. Y es que para eso es, sí, para eso es este proceso de negociación colectiva. Y entre esas mejoras de condiciones estaban las pensiones, ¿sí? ¿Quiénes pagaban esas pensiones? Directamente las empresas. ¿Qué dijo el Estado? No, eso nos quiebra. ¿Sí? Eso nos quiebra a nosotros como Estado porque estamos generando mejores condiciones pensionales a cierto grupo de trabajadores y eso no lo podemos permitir. ¿Sí? Y entonces, como no lo podemos permitir, lo prohibimos. ¿Sí? Y a partir del 2005, bueno, con la entrada de vigencia, que pues su transición para la aplicación del acto legislativo, a partir del 2010 se acabaron pensiones convencionales. Se acabaron completamente. O sea, inclusive aquellas que habían sido fijadas por convención colectiva, ¿sí? Le pusieron completamente fin a partir del 2010. ¿Sí? Entonces eso fue un revuelo, una cosa impresionante, y vuelvo y reitero, él está siendo investigado por esa parte. Si mal no estoy, yo, o sea, no estoy completamente segura de lo que les voy a decir. Esto sí ya suena más a son de chisme. Creo que el Comité de Libertad Sindical ya emitió a la OIT la vulneración del derecho de negociación colectiva, del derecho de sindicalización, diciendo que este acto legislativo es tenaz para la negociación colectiva y que el Estado colombiano vulnera y por lo tanto el paso a seguir es remitir las investigaciones a la Corte Interamericana para que surja una sanción. De resto, todo lo que queramos mejorar, metámoslo en el pliego de peticiones, ¿sí? De forma clara. Por lo general, los pliegos de peticiones lo hacen de forma de bloques, ¿sí? En un bloque metemos todo lo que queremos mejorar frente a salarios, salarios mínimos, salarios integrales, salarios en especie, ¿sí? Todo lo que queremos mejorar frente a factores salariales, en otro bloque frente a factores prestacionales. ¿Listo? ¿Cuáles son entonces los requisitos del pliego? No hay requisitos formales, la norma no los trae, sin embargo, sí debe estar firmado el pliego, ¿sí? Por quienes elaboran el pliego. Si quienes están presentando el pliego son trabajadores no sindicalizados, el pliego debe estar firmado por cada uno de los trabajadores sindicales, por cada uno de los trabajadores no sindicalizados que van a ser parte del proceso de negociación colectiva. Todos y cada uno deben firmar. Si el pliego fue presentado por trabajadores sindicalizados, se puede de dos formas. Si el sindicato es mayoritario, solo firmará el presidente o representante legal del sindicato que tiene la representación en la negociación colectiva, pero si no es mayoritario
o si quien elaboró el pliego es la comisión negociadora del sindicato designado por Asamblea General, entonces solo lo firmará Asamblea General, pero representa a todo el sindicato. ¿Listo? Ese es como el único requisito que podemos encontrar frente al pliego de peticiones. Cuando nosotros hablamos de la denuncia, o bien de la convención, o bien del pacto colectivo, o bien del laudo arbitral, ¿sí? Porque puede también suceder que el conflicto anterior no surgió la firma de una convención colectiva o de un pacto colectivo, sino que fue resuelto por tribunal de arbitramiento a través de un laudo arbitral. Muchachos, una pregunta, ¿me están escuchando? Sí, señora. Sí, señora. Ok, listo, perfecto. Entonces, anteriormente, como les decía, habíamos tenido un proceso de negociación colectiva. Producto de ello, finalizamos ese conflicto anterior con convención colectiva, pacto colectivo o laudo arbitral, ¿cierto? Entonces, ¿qué queremos nosotros hacer? Mejorar condiciones laborales, sociales, familiares de la norma que nos está rigiendo actualmente, ¿sí? ¿Cuál es la norma? La convencional, ¿sí? Convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral. Queremos mejorar eso, ¿sí? Porque no nos es suficiente, porque queremos más, porque somos ambiciosos. Por la razón que sea, la queremos mejorar, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Denunciamos la convención, ¿sí? Denunciamos el pacto colectivo, denunciamos el laudo arbitral. Ante la denuncia, vuelvo y reitero, debemos presentar un nuevo pliego de peticiones en el cual contenga qué es lo que queremos mejorar y cómo lo queremos mejorar. ¿Listo? ¿Qué reglas debemos tener en cuenta para la denuncia? Que tenemos un plazo. ¿Sí? Debemos tener presente el siguiente aspecto. Porfa, alguien que me regale la lectura del 477 del Código Sustantivo. Eh, 477, plazo presuntivo. Cuando la duración de la convención colectiva no haya sido expresamente estipulada o no resulte de la naturaleza de la obra o trabajo, se presume celebrada por términos sucesivos de 6 en 6 meses. Entonces, ¿qué nos dice ahí? Nosotros, cuando elaboramos una convención colectiva, cuando elaboramos un pacto colectivo o el mismo tribunal de arbitramiento en su laudo arbitral, va a traer una vigencia de la convención, ¿sí? Una vigencia del pacto o una vigencia del laudo arbitral, ¿sí? Nosotros de común acuerdo podemos fijar ese plazo. Pero si se nos olvidó, no nos pusimos de acuerdo en el plazo, por X o Y razón no quedó contenido el plazo de vigencia de la convención del pacto del laudo arbitral, ¿sí? La norma lo presume. ¿De cuánto va a ser la duración? Nos dice, si las partes no determinan, ¿sí? La duración de la norma convencional, puede ser de 1 año, puede ser de 2 años, puede ser de 5 años, ¿sí? Lo que quieran las partes. Y si no lo trae, aplicamos artículo 477. Es decir, que esa norma convencional solo nos va a tener una duración de 6 meses, ¿sí? ¿Y para qué la duración? Para determinar si nosotros queremos denunciar o no queremos denunciar la convención colectiva, el pacto colectivo o el laudo arbitral. ¿Por qué este plazo nos va a fijar la presentación de la denuncia? Porque estamos sometidos a lo que nos dice el artículo 478. Alguien, porfa, que me regale la lectura del 478.
Prórroga automática. A menos que se hayan pactado normas diferentes en la convención colectiva, si dentro de los 60 días inmediatamente anteriores a la expiración de su término, las partes o una de ellas no hubieran hecho manifestación escrita de su expresa voluntad de darla por terminada, la convención se entiende prorrogada por periodos sucesivos de 6 en 6 meses, que se contarán desde la fecha señalada para su terminación. Entonces, ¿sí recuerdan lo que pasaba con los contratos a término fijo? Que si nosotros no damos un preaviso por escrito a la contraparte de querer o la intención de finalizar los contratos de trabajo, se prorrogaban automáticamente. Algo muy similar ocurre con la convención colectiva, el pacto colectivo del auto arbitral. Si nosotros queremos modificar la norma, crear una norma nueva o extinguir la que ya tenemos, ¿sí? Debemos denunciar la norma convencional, ¿sí? Denunciar la convención colectiva, pacto colectivo o la auto arbitral. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a fijar la duración, ¿sí? El plazo que nosotros inicialmente pactamos al momento de redactar la norma convencional y vamos a contar 60 días anteriores a la expiración de ese término, de ese plazo pactado, ¿sí? Y en esos 60 días, ¿sí? Vamos a presentar nuestra denuncia, ¿sí? Es decir, presentamos la denuncia de la convención, del pacto colectivo, la auto arbitral, para que no se nos prorrogue automáticamente. ¿Qué pasa si no presentamos el escrito? Se nos prorrogó automáticamente por un periodo de 6 meses, ¿sí? A pesar de que la convención haya tenido una duración de, qué sé yo, 1 año, 2 años, la prórroga va a ser de 6 en 6. Perdón, de 6 meses en 6 meses. No 6 años, sino 6 meses, ¿sí? Para que yo o para que nosotros que queremos unas nuevas condiciones, unas mejores condiciones, no suceda eso, pues debemos fijar la finalización del tiempo que nosotros pactamos 60 días antes y presentar la denuncia. Presentamos denuncia con pliego de peticiones, ¿sí? ¿Debemos cumplir unos requisitos? La respuesta es sí, y está en el artículo 479. Artículo 479. Artículo 479. Denuncia. Para que sea válida la manifestación escrita de dar por terminada una convención colectiva de trabajo, si se hace por una de las partes o por ambas separadamente, debe presentarse por triplicado ante el inspector del trabajo del lugar y en su defecto ante el alcalde, funcionarios que le pondrán la nota respectiva de presentación, señalando el lugar, la fecha y la hora de la misma. El original de la denuncia será entregado al destinatario por dicho funcionario y las copias serán destinadas por el Departamento Nacional del Trabajo y para el denunciante de la convención. Segundo, formulada así la denuncia de la convención colectiva, esta continuará vigente hasta tanto se firme una nueva convención. Entonces, para nosotros hacer la denuncia, ¿sí? Debemos no solo presentar el escrito en el cual contenga nuestro interés de no continuar con esas reglas, sino mejorarlas y cambiarlas, ¿sí? Pero me dice el 479, usted no lo puede hacer entre las partes, ¿sí? Es decir, el grupo de trabajadores que quieren mejorar o cambiar la convención no se lo puede presentar de forma directa al empleador, o el empleador que ya no quiere más esa convención y la denuncia no le puede presentar la denuncia a sus trabajadores. Debe hacerse por intermedio del inspector del trabajo, ¿sí? Quien desee denunciar una convención colectiva, un pacto colectivo o un laudo arbitral, ¿sí? Debe hacer la denuncia por escrito dentro de los 60 días antes de los 60 días de finalizar el plazo del vencimiento de la convención, ¿sí? De la norma convencional, presentar el escrito no ante su contraparte, ¿sí? Sino ante el Ministerio del Trabajo.
es el Ministerio del Trabajo quien le hace el traslado a la otra parte. O bien porque ambos la quieren denunciar, es decir, empleador o empresa y grupo de trabajadores, ¿sí? Le hace el traslado. Es el inspector del trabajo en los lugares donde no hay inspector del trabajo, alcalde del municipio. ¿Se acuerdan de la sentencia de tutela de Laboratorios Chalver? Que decía, la Corte Constitucional decía, la norma convencional, la convención colectiva, a pesar de estar denunciada, sigue estando vigente. La Corte Constitucional no se lo inventó, sino dio cabal cumplimiento al numeral segundo del artículo 479. Si se dan cuenta, el legislador dispone que la convención colectiva denunciada o el pacto colectivo denunciado o el auto arbitral denunciado, ¿sí? Va a continuar vigente, tiene obligatorio cumplimiento hasta tanto nazca una nueva norma convencional. ¿Sí? No es que, ay, no, yo como se denunció la convención colectiva, entonces aplico salario mínimo legal y no el salario mínimo convencional. La norma le dice, no, señor, eso no es así. Usted siga aplicando convención colectiva hasta tanto se cree una nueva convención. ¿Listo? Esto por la parte de los conflictos colectivos. Presentamos el pliego de peticiones. Presentamos la denuncia de la norma convencional. ¿Sí? ¿Y ahora qué hacemos? Seguimos con la etapa siguiente. ¿Sí? Ahí sí pasamos a la etapa siguiente de la negociación colectiva y la etapa siguiente es el arreglo directo. Vamos a hablar de una etapa de arreglo directo. ¿A qué les hace mención eso del arreglo directo? ¿Qué creen que hace referencia? A negociar con el patrón antes de irse a un conflicto. Ya estamos en el conflicto, ¿cierto? Pero el deber ser es que la negociación colectiva se finalice en este arreglo directo, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí en esta etapa de arreglo directo, como bien lo dijo Delmar, quienes entran a negociar, ¿sí? Van a ser directamente las partes. El deber ser de la negociación colectiva es que el conflicto finalice aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ideal, el deber ser, es que las partes solucionen sus propios acuerdos, ¿sí? Las partes lleguen a un feliz término con sus propias propuestas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de etapa de arreglo directo, hacemos referencias a ese acercamiento que van a tener las partes que están inmersas en el conflicto colectivo de tipo económico, ¿sí? Ellos se van a sentar, van a formar una mesa de negociación y van a dar puntos van a dar puntos de vista, su postura y van a tratar de llegar a unas fórmulas de arreglo, ¿cierto? Pero ¿quién lanza esas fórmulas de arreglo? Directamente las partes. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer en la etapa de arreglo directo, vamos a determinar el arreglo directo. ¿Listo? Vamos a determinar el arreglo directo. ¿Cómo lo determinamos? Vamos a iniciar las conversaciones. Pero que vamos a tener en cuenta quiénes nos vamos a sentar, ¿cierto? No sabemos cómo vamos a arreglar si no sabemos con quién vamos a arreglar, ¿cierto? Entonces vamos a seguir las reglas del 433. Regálenme un momento, démonos 5 minutos, que los veo como medio cansaditos, medio dormidos, para que se estiren y empezamos con esto del arreglo directo. ¿Listo? 5 minutos.
Listo, muchachos. Una pregunta. ¿El día que tienen la alternancia es hoy o es mañana? Eso es. ¿Hoy? Ok, listo. Entonces, yo pensé que era mañana, no sé por qué. Pero bueno, sigamos entonces con nuestro tema de arreglo directo. ¿Listo? Artículo 433 nos fija las reglas, ¿sí?, del inicio de las conversaciones. Vamos a ver qué pasa, cuál es el término que tienen para fijar quiénes van a empezar a negociar. ¿Listo? Porfa, alguien que me regale la lectura del 433. Bueno, artículo 433. Iniciación de las conversaciones. Primero, el patrono o su representante están en la obligación de recibir a los delegados de los trabajadores dentro de las 24 horas siguientes a la presentación oportuna del pliego de peticiones para iniciar conversaciones. Si la persona a quien se presentare el pliego considera que no está autorizada para resolver sobre él, debe hacerse autorizar o dar traslado al patrono dentro de las 24 horas siguientes a la presentación del pliego, avisándolo así a los trabajadores. En todo caso, la iniciación de las conversaciones en la etapa de arreglo directo no puede diferirse por más de 5 días hábiles a partir de la presentación del pliego. El segundo también lo leo, o hasta ahí. Sí, bueno, segundo, modificado por la Ley 11 de 1984, artículo 21. El patrono que se niegue o eluda iniciar las conversaciones de arreglo directo dentro del término señalado será sancionado por las autoridades del trabajo con multas equivalentes a un monto de 5 a 10 veces el salario mínimo mensual más alto por cada día de mora, a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Para interponer los recursos legales contra las resoluciones de multa, el interesado deberá consignar previamente su valor a órdenes de dicho establecimiento. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Presentamos el pliego de peticiones. El empleador inmediatamente debe disponer quiénes van a representarlo, ¿sí? Quiénes van a negociar sobre los puntos de peticiones que le están solicitando dentro del término de 24 horas, ¿sí? ¿Qué sucede? Recordemos que el pliego no se lo presentamos o la denuncia no se la presentamos directamente al empleador, sino se la presentamos por intermedio del inspector del trabajo. ¿Sí? Él es quien hace el traslado y a partir de la entrega al empleador es que él debe disponer de las 24 horas. Quien recibe el pliego, si quien recibe el pliego es un representante del empleador, ¿alguien recuerda quiénes son los representantes del empleador? Son los que prácticamente el empleador deja encargados cuando pues, el empleador no está. Muy bien, ¿sí? Administradores, directores, bueno, todos esos cargos, ¿sí? Directores, ay, se me olvidó el otro nombre. Bueno, todos esos cargos, pero que aún ellos siguen siendo trabajadores, ¿sí? Nosotros decíamos, siguen siendo trabajadores respecto al empleador. Entonces, si quien recibe es un representante y manifiesta no estar investido para este tipo de negociaciones, él tiene el término de 24 horas para que ahí sí, para que el empleador esté completamente al tanto. De todas formas, la iniciación de las conversaciones sí o sí debe realizarse o iniciarse dentro del término de 5 días. ¿Qué pasa si el empleador dilata, demora, no designa a quienes lo van a representar en la negociación, no dispone del inicio de las conversaciones? Nosotros como trabajadores podemos interponer la queja ante el Ministerio del Trabajo, ante el inspector del trabajo. ¿En qué sentido? Para que sea sancionado
por demorar el inicio de las conversaciones en la etapa de arreglo directo. Por demorar el arreglo directo. ¿En qué va a consistir esta sanción? Va a consistir en multas entre 5 a 10 salarios mensuales, ¿sí? 10 salarios mensuales, no mínimos, o bueno, mínimos mensuales que sea más alto dentro de la empresa, ¿sí? Entonces, dentro de la empresa o de los trabajadores que tiene el empleador, el salario mínimo más alto, entre 5 y 10 veces. ¿A favor de quién? ¿A favor del sindicato, del grupo de trabajadores? No, a favor del C. ¿Sí? Bueno, el empleador es tan reacio, el empleador es tan negado, es tan cerrado, por así decirlo. Paga la multa y sigue dilatando. ¿Sí? Porque puede suceder. Ah, no, yo prefiero pagar y simplemente no inicio. Y si se sigue dilatando, nosotros podemos ejercer una acción de cumplimiento. Sí, esta acción es de tipo contencioso administrativo, con el fin de que el juez administrativo obligue al empleador a sentarse en la mesa de negociación, ¿sí? Con el fin de iniciar la etapa de arreglo directo, ponernos en una mesa de negociación y empezar a acordar sobre los puntos que trae el pliego de peticiones. Quienes se sienten en la mesa de negociación, ¿sí? No deben alegar, no, eso yo no lo puedo negociar. ¿Sí? Yo no puedo hablar sobre eso porque no está dentro de mis competencias. Quienes se designen para la etapa de arreglo directo debe tener plenas facultades para sentarse a negociar. Desde la primera reunión, ojo, desde la primera reunión, los que nos sentamos a negociar, instalamos la mesa de negociación y decimos que dimos apertura a la etapa de arreglo directo. ¿Por qué es importante esta instalación? Porque es importante, ahí sí, perdónenme la expresión y lo que voy a decir, porque es importante la primera sentada en la mesa donde vamos a negociar, porque de allí empezamos nosotros también a contar el término de la etapa de arreglo directo, ¿sí? Entonces, desde la primera reunión, decimos nosotros, se encuentra instalada la etapa de arreglo directo y vamos a empezar entonces a discutir todos los puntos del pliego de peticiones, ¿sí? Pero en primer lugar vamos a dar las reglas de juego frente a la realización o el desarrollo de la etapa de arreglo directo. ¿Listo? Vamos a constituir las reglas de juego porque la norma no nos determina, ¿sí?, cuáles son las reglas que debemos seguir en la etapa de arreglo directo. Nos habla solo de duración, solo de términos, pero no nos establece cómo la debemos hacer, en qué horario, no nos dice qué puntos vamos a seguir, sino efectivamente lo cuadramos nosotros de manera concertada. En la práctica, se dispone de estas reglas, estas se las traje así muy ampliamente, no están contenidas en ninguna norma, en ninguna ley, sino más que todo se da en la práctica. ¿Listo? Bueno, ahí los números me quedaron como invertidos. Vamos a definir el lugar donde se va a llevar el arreglo, ¿sí? Donde se van a discutir. Por lo general, ¿sí? Por lo general, se ha dispuesto que las negociaciones se den por fuera de la sede del conflicto, en lo posible, ¿sí? En la medida de lo posible, alejar la negociación del conflicto, ¿sí? Sacarla del lugar de la empresa, del lugar del trabajo, del resto de los trabajadores y sacar la mesa de negociación del conflicto. Eso es ¿cómo se dice? Una sugerencia, no significa que todas las negociaciones colectivas deben hacerse por fuera del lugar del conflicto, ¿no? Es como más una sugerencia o algo de práctica, ¿sí? Si acuerdan del proceso de negociación de paz, sale del conflicto, sale de Colombia y trata de darse en un lugar imparcial para las partes. Eso también opera para aquí, para este tipo de conflictos.
También van a definirse las reglas del horario. ¿En qué momentos del día se van a llevar las reuniones de la negociación colectiva o del arreglo directo? Por lo general, los horarios en la práctica se disponen que sean en horas de la tarde o incluso en horas de la noche. ¿Para qué? Para que no haya esa limitante como, ay, tenemos que ir a almorzar, tenemos que suspender aquí y no quede la negociación como cortada. Que si se tiene que extender a altas horas de la noche o incluso de la madrugada, se puede hacer. Sí, se puede hacer. Entonces, por lo general, se determinan reuniones en las tardes o incluso en las noches para que puedan debatir, puedan discutir incluso por toda la noche. De todas formas, se deben garantizar los permisos sindicales, es decir, aquellos que hacen parte de la negociación colectiva sí o sí deben gozar con todos los permisos para ausentarse del lugar del trabajo, para dejar de prestar el servicio y acudir y sentarse en la mesa de negociación. Por otro lado, también se permite que hayan asesores de federaciones o confederaciones a los cuales estén afiliados los sindicatos. Sí, esto ya más de tema de sindical, de trabajadores sindicalizados. Si los sindicatos que están debatiendo, están en curso en el proceso de negociación colectiva, ellos pueden asesorarse de federaciones y confederaciones que también pues tienen vasta experiencia con la negociación colectiva. Entonces, decíamos que con la primera reunión iniciamos nuestra etapa de arreglo directo y vamos a estar señalados con un término. La etapa de arreglo directo va a durar por 20 días calendarios. ¿Sí? Aquí ya no tenemos en cuenta festivos, no tenemos en cuenta dominicales, no tenemos en cuenta, ay, profe, pero es que la empresa solo trabaja de lunes a viernes y ya paila, entonces, no. Se empieza a contabilizar la etapa de arreglo directo, que no puede tener una duración mayor a 20 días calendarios. Solo se pueden prorrogar una única vez, pero por otros 20 días. Sí, ahí sí ya nos pegamos es al calendario, empezamos a contar 20, si se prorrogó, contamos otros 20, pero hasta ahí. Si no llegamos a ningún acuerdo, pues finalizamos etapa de arreglo directo. ¿Listo? 20 días calendarios por otros 20 días más. Calendarios también, ¿no? Hay acuerdo, llegamos a un acuerdo, debemos determinar, ¿sí? Que solo podemos hablar de acuerdos siempre y cuando el acuerdo al cual hayamos llegado lo hayamos consignado en actas, ¿sí? Todos los acuerdos que no estén por escrito se entienden no válidos, se entienden que no se llegó a ese acuerdo. Si llegamos a un punto de encuentro, todo lo debemos escribir, ¿sí? Lo ideal es que nosotros acordemos por partes y esas partes, si se llegan a acordar, a finalizar o más bien a terminar en un feliz término, porque hay acuerdo, siempre lo consignemos en actas. Si hay acuerdo total, finalizamos el conflicto. Nace nuestra convención colectiva, nace nuestro pacto colectivo. Vuelvo y reitero, el ideal es que aquí finalicemos conflicto. Pero si no está en actas, ahí sí no es nadie, no existe. No llegamos a ese acuerdo. ¿Listo? Los acuerdos verbales no se tienen en cuenta. Las actas van para el inspector del trabajo, ¿sí? El inspector del trabajo va a remitir el acta al Ministerio del Trabajo. Acuerdo total, firmamos convención colectiva o firmamos pacto colectivo. No hay acuerdo o el acuerdo fue parcial, ¿sí? Es decir, de 15 puntos llegamos a un acuerdo solo sobre 3 puntos y el resto está sin acuerdo, ¿sí? Por lo tanto, llegamos a un acuerdo parcial o simplemente de los 15 de ninguno nos pusimos de acuerdo. El conflicto continúa a pesar de que la etapa de arreglo directo haya finalizado, ¿sí? Ojo con prorrogar etapas de arreglo directo cuando
el empleador va por un lado y los trabajadores van por otro completamente distinto. ¿Sí? Eso es un desgaste. Podemos finalizar con los 20 días calendario o simplemente levantamos un acta pasados la primera semana, un ejemplo, y nunca estuvimos ni cerca. Entonces, finalizamos etapa de arreglo directo con un acta, levantamos el acta, en el cual no llegamos a un acuerdo. O levantamos el acta diciendo que llegamos a un acuerdo parcial. Los acuerdos parciales se van a tener en cuenta, porque el conflicto sigue, se van a tener en cuenta dentro de la convención colectiva, pero decimos que el conflicto no ha finalizado porque todavía hay puntos de desacuerdo. ¿Listo? Estrategias para negociar de forma efectiva. ¿Sí? Volvemos a lo mismo, no hay reglas legales frente al arreglo directo. Sí, ya con esto finalizamos, prometido. Entonces, no hay ningún tipo de norma que nos determine ustedes deben negociar esto, el orden debe ser este, solo nos habla desde el término, ¿sí? Aquí las estrategias y los puntos son más de práctica. Quienes tienen ahí sí bastante experiencia nos han aconsejado realizar la negociación por paquetes o grupos de acuerdo a lo que se le vayan a pedir, ¿sí? Que si efectivamente es factor salarial, negociemos todo lo de salarios en un solo momento, ¿sí? Que si estamos hablando de descansos, entonces solo lo de descansos, así, negociar por paquetes, por grupos de peticiones. ¿Sí? Es que en el factor salarial tenemos 5 puntos, pues que esos 5 puntos se discutan y se debatan en un solo momento, ¿sí? Negociar por paquetes, También se aconseja frente a los beneficios directivos de sindicatos, ¿sí? Como permisos sindicales, fueros sindicales, se aconseja iniciar por ese tipo de cuestiones, ¿sí? Que primero iniciemos por beneficios sindicales, ¿sí? O beneficios de permisos, beneficios de fueros, tal vez, ¿sí? Todo lo que tenga que ver para los directivos sindicales y propiamente para la organización sindical. ¿Por qué se aconseja? Porque al final si continuamos con el arreglo, con el conflicto, es decir, no llegamos a ningún acuerdo, requerimos del apoyo del resto de los trabajadores que no hacen parte de la organización sindical, que no hace parte de las juntas directivas, así que muy probablemente si dejamos al final esos beneficios, entonces cuando nosotros vayamos a decirles al resto de los trabajadores, ¿nos apoyan en huelga? No, a mí eso no me conviene y como no me conviene, ustedes mirarán cómo lo solucionan, ¿sí? Entonces, los puntos que tengan que ver en común al resto de la empresa, hay mayor como voluntad de apoyo, si a mí me conviene o no. ¿Listo? Entonces, listo, muchachos. Esas son las estrategias y todo lo que tiene que ver con arreglo directo. Profe, pero no vimos mucho. Sí, porque la norma, vuelvo y reitero, ya es más, deja a libertad de los negociadores las reglas de la etapa de arreglo directo. ¿Listo? Sí, María José. Profe, su merced dice que si no hay acuerdo, el conflicto continúa a pesar de que se haya, digamos, se haya terminado la etapa, sí, a pesar de que se haya terminado la etapa de arreglo directo. El conflicto continúa y ¿qué? O sea, ¿seguimos ahí peleando? ¿Cómo es? Exactamente, de eso se trata y seguimos, o sea, no finalizamos el semestre con arreglo directo, ¿cierto? Esos son temas posteriores, sí, Okay. Pero sí, de eso se trata, sí, muy bien. Esa es la idea, no finalizamos conflicto, por lo tanto el conflicto sigue. Entonces, bueno, profe, ¿qué más pasa? Bueno, pues ya lo vamos a ver en la próxima clase. Efectivamente, como les dije, en la próxima clase veremos huelga. Y si todavía no finalizamos, todavía hay algo más que va a suceder. ¿Listo?
En la huelga sí nos demoramos un poquito más. Vamos a ver huelga 1, huelga 2, huelga ilegal. Entonces, ese tema sí es más larguito. ¿Listo? Muchachos, el día de mañana pregunto sentencia. Aquellos que no la hayan leído, por favor, léanla. Indispensable para la huelga. ¿Listo? Nos vemos entonces el día de mañana. Instrucciones para entrar en huelga. Háganla bien o no la hagan. ¿Sí? Si no la van a hacer bien, mejor dicho, ni se pongan a hacer huelga. Sepan hacer la huelga. ¿Listo? Entonces, muchachos, los dejo. Alístense. Mucha suerte. Nos vemos mañana. ¿Listo? Vale, profe, muchas gracias. Buen día. Igualmente. Gracias, hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Chao.